Pero estamos hoy hablando sobre una semilla que se siembra, pero estamos hablando sobre aspectos espirituales. Cuando estamos hablando sobre aspectos espirituales, es cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos unas acciones contundentes y atinadas, ¿verdad?, sin ninguna restricción, para repartir esos principios del reino de Dios que son como semillitas. Y nosotros tomamos esa semilla, ese principio de Dios y lo compartimos, ¿verdad? Lo regamos. Y esos principios, en la medida que nosotros vamos repartiéndolo y vamos dando más de ellos, lo que hacen es capacitar a la gente para vivir la vida abundante y eterna que Cristo prometió. O sea que nosotros somos la llave, nosotros somos los representantes, ¿verdad?, del Señor para repartir esas semillas. Así que lo fundamental que aprendimos también es que lo importante no es, en la primera etapa, lo importante no es cuán bien está la tierra, ni si tenemos los ingredientes para, ¿verdad?, nutrirla, sino que lancemos la semilla, porque si nosotros no lanzamos la semilla, no va a pasar nada, no se produce nada. La primera semilla que Pastor Sammy nos habló fue la semilla del amor. Aprendimos que el amor se acciona también. Estos son principios que son intangibles, como que no podemos tocar el amor, pero lo podemos ver, lo podemos experimentar y lo podemos sentir. No accionar el amor, pues no da ningún mensaje, ¿verdad? No lo sentimos, ¿verdad? Yo siento el amor de mi amado Macharrán. Cuando, por ejemplo, yo llego por las tardes a mi casa, bueno, empieza desde por la mañana, que ya se levanta, él está retirado, y yo me levanto a veces a las 5:30 de la mañana, mi gente, y él ya está allá en la cocina, clink, 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 y empieza ese olor a café. Y para mí, ese cafecito y escucharlo a él haciendo eso me irradia amor, ¿verdad? Me irradia ternura, que yo no me vaya sin desayunar. Pero no vas a comer nada, él se ataca, si yo no voy a comerme nada, ¿verdad? Él se preocupa, ¿verdad? Y cuando yo llego, durante el día me escribe 2 o 3 textos allí, ¿verdad? Que no puedo decirles lo que él escribe, ¿verdad? Pero me escribe 2 o 3 textos bien chéveres para mantener, ¿verdad?, ese amor calientito. Y por la tarde cuando yo llego, ya está, mamá, te hice un salmón con unos vegetalitos como a ti te gusta, y eché a lavar la ropa, y el piso está mapeado, y hoy me dediqué a ver los screens, mira para que tú veas, puedes mirar hacia afuera. Ah, ¿qué pasó? Mire, cojan orejas. Y miren, la palabra del Señor dice que nosotras las esposas somos reflejo, ¿verdad?, de cómo nuestros maridos cuidan de nosotros. Así que si me ven bien linda y bien radiante, bien alegre, es porque tengo un marido que me cuida, que me ama. Y ese amor es recíproco, ¿verdad? Yo también contribuyo especialmente, ¿verdad?, todos los días en todas las cosas que nosotros nos relacionamos. Así que si tú ves una mujer por ahí que está casada y está media estostuza, es porque, ¿verdad?, el marido pues tiene que hacer un poquito más, demostrando esas acciones contundentes que reflejan el amor. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad?, que cómo nosotros esparcimos esas semillas de amor cuando nosotros dedicamos tiempo, cuando nosotros contribuimos financieramente, no solamente a propósitos comunes y entidades, sino también a personas. Cuando escuchamos de alguien que tiene necesidad, ¿verdad?, y esa persona que tiene necesidad comenta, no tengo zapatos para la universidad, no pude comprarme un libro, este mes no puedo pagar el agua, no puedo pagar la luz. Y tú vienes y dices, caramba, de lo que tengo te doy. Amén. Si tienes y te queda, da, comparte, porque Dios eso lo va a bendecir. Cuando nosotros también, si no tenemos tiempo ni dinero, cuando prestamos nuestros recursos, tenemos recursos, pues no tengo nada, no tengo dinero, pero tengo esto que te lo puedo prestar en lo que tú, ¿verdad?, en lo que tú resuelves. Y esas son maneras que nosotros accionamos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Y saben qué?
escuchando esa predicación de Sammy, me pongo a pensar, ¿por qué es necesario que nosotros esparzamos esas semillas? Él habló sobre la semilla del amor, hoy yo les voy a estar hablando sobre la semilla del perdón. Y pensando en eso, y pensando en la eternidad del hombre y en el reino de Dios, y cómo están las cosas, ¿verdad? Cómo está el mundo, cómo está la maldad, cómo están todas las circunstancias, ¿verdad? Me pongo a pensar que es razón de vida o muerte. Y es urgente. Es apremiante que nosotros reguemos las semillas del amor y del perdón. Y hay personas que a través de la vida marcan nuestras vidas. Marcan nuestras vidas, cuando estamos hablando del perdón, de una manera tal que nuestra capacidad de perdonar se detiene, no, es frenada, no funciona, porque nos marcaron de una manera. Yo creo que cada uno de nosotros puede ir hacia atrás y pensar, ya sea a largo plazo, ¿verdad?, o a corto plazo, situaciones que nosotros hemos enfrentado en los diferentes lugares donde nosotros nos movemos, que nos han marcado negativamente de alguna manera. También tenemos personas que a través de nuestra vida nos han marcado de una manera hermosa. Y me gozo de ver a Humberto aquí hoy, porque cuando yo estaba en Cinta de Lorén, que yo me fui por el pueblo a caminar en Mayagüez, porque el doctor me dijo, pues vete a caminar, ¿verdad? A ver si puedes romper fuente y empiezas tu proceso de parto. Pues rompí fuente frente a Orocentro. Y yo me quedé así parada y yo le dije, mami, no puedo caminar, yo creo que se me va a salir el bebé. Y mami, no te muevas. Y mami fue cogiendo a la tienda de Humberto y Humberto soltó todo lo que tenía y fue y me dijo, móntate en el carro y me llevó para Bellavista. No solamente me llevó a Bellavista, me llevó al médico y me llevó luego a Bellavista y me agajó de la mano para que yo no me cayera y decía, Dios mío, si Candita me llega a ver aquí trayendo a esta mujer a parir, aquí, ¿qué va a decir la gente? El tipo de Orocentro, mira lo que está trayendo una mujer a parir. A él no le importó. Eso es amor genuino y nunca lo olvidaré. Te amo mucho, Humberto. Gloria a Dios. Y yo estoy aquí, soy testigo de eso. Amén, amén. Así que es urgente, ¿verdad?, que nosotros manifestemos el amor de Dios de todas las maneras posibles. Es dejando de ser nosotros y dándonos a los demás. En lo que vamos a enfocar hoy en el perdón, comienza en el corazón de Dios. Miren qué cosa tan hermosa. Yo estoy tan emocionada de predicar este mensaje porque el perdón, el Dios de amor idea el perdón. Y el perdón y el amor de Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Le voy a invitar a que nos pongamos de pie y hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos tantas gracias, Señor, porque tú has servido la mesa, el banquete está servido y tu pan está en la mesa, Señor. Permite que lo comamos, permite que esa palabra penetre en nuestros corazones, permite que seamos sembradores abundantes de las semillas que tú has puesto en nuestras manos, Señor, que podamos comprenderlo y que podamos, Señor, alinear nuestro pensamiento con el tuyo de una manera abundante, Señor, para que tu reino, Señor, se cumpla tanto aquí como en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios enfoca el perdón en varios aspectos. Nos explica que esa semilla del perdón trasciende barreras del tiempo, marcas del tiempo y trasciende lo que es natural o lo visible. 2, que nosotros, para poderla experimentar, necesitamos aceptarla, darle una oportunidad y recibirla, ¿verdad? Que nosotros debemos sembrar esa semilla del perdón y que
como comunidad del reino de Dios, como familia mundial del reino de Dios, no estoy hablando solamente de esta congregación, pues nosotros somos un pedacito de la iglesia de Dios, ¿verdad? Como comunidad del pueblo de Dios, necesitamos vivir en ese perdón eterno. Así que de esta predicación, las 3 palabras claves para los que están tomando nota sería aceptar, sembrar y vivir. Si fuera a resumir la idea central del perdón, luego de haber preparado esta predicación, puedo pensar que el perdón es la semilla que trasciende lo visible, proclamando al Dios de la vida abundante. Aceptarla o no determina tu eternidad. Y lo vamos a ver. ¿Por qué es que la semilla del perdón trasciende? Porque, como les comenté, estamos ante un Dios eterno. El perdón hacia la humanidad fue creada por el Dios eterno. Y ustedes saben que ¿por qué el perdón es necesario, verdad? Dentro del plan de Dios, porque una vez hubo una relación directa entre Dios y su criatura, ¿verdad? Y el hombre, y se rompió. Satanás engaña al hombre, lo tienta, lo engaña, y después que lo tienta y lo engaña, lo humilla y lo acusa. Sobre nosotros pesa una condenación que quien nos condena es Satanás mismo. Cuando nosotros nos envolvemos en placeres momentáneos y en pecado en el mundo, eso a la vuelta de la esquina está. Que nos vamos a meter en problemas inmediatos y vamos a pagar consecuencias largas. ¿Cuánto de eso nos ha pasado, verdad? Ese es el enemigo. Y Dios vino a romper a través de Cristo Jesús esa condenación y esa atadura. Cristo intervino. Y miren qué cosa tan hermosa. Cuando me pongo a buscar el significado de perdón, en hebreo significa kafar, K-A-P-H-A-R, kafar. Y kafar significa cubrir. Miren lo que Dios hace a través de la sangre de Cristo. Él cubre, Él oculta para que nuestra vergüenza no sea expuesta. Ese es el perdón de Dios. Lo cubre. Así que cuando nosotros perdonamos a alguien, ¿qué nosotros estamos haciendo? Cubrimos que nadie lo humille, que nadie lo avergüence, que nadie más lo señale, ¿verdad? Eso es lo que conlleva el perdón de Dios. Primera de Pedro 4:8 dice, pues el amor cubre multitud de pecados. Yo no sé ustedes, pero yo estoy regocijada en el Señor que Dios me haya cubierto. Denle un aplauso al Señor. La forma en que Dios que es amor, cubrió nuestra multitud de pecados, se conoce como expiación. Muchas veces las personas dicen, sí, porque Dios cogió nuestros pecados, ¿verdad? Y los clavó en la cruz del Calvario. No fue así de sencillo. No fue así de sencillo. Cuando se habla de expiación, es porque la persona es culpable y tiene que pagar. Él se hizo culpable. Él no nos representó, ¿verdad? Como que, mira, esos pecados de ellos. Él dijo, esos pecados los hice yo. Él vino en forma de hombre y asimiló esa culpa en Él mismo. Él nos pudo ver a través de nuestros ojos lo que nosotros éramos. Una vergüenza tan grande y unos pecados tan terribles que Él los cubre con su sangre para que nadie nos avergüence y nadie nos vuelva a señalar y nadie nos vuelva a acusar. Gloria a Jesús. Él paga el precio de nuestro delito, ¿verdad? Y para comprender la naturaleza de esa semilla del perdón, necesitamos conocer el carácter de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos el carácter de una persona? Por lo que vemos que hace. ¿Verdad que sí? Dios es espíritu
Por lo tanto, físicamente nosotros no podemos ver a Dios, ¿verdad que no? Y saben que yo, acá entre nos, yo siempre he pensado que Dios es espíritu y ha permanecido como espíritu para que nosotros no nos comparemos a nada y que seamos lo que Él nos hizo ser. No te compares con nadie, ni tan siquiera conmigo. Ni me ves. Sé quién yo te hice. Da lo que yo te di. Vive como yo te creé. Amén. Y cuando nosotros pensamos en ese carácter de Dios, me gusta mucho lo que dice aquí, palabras bíblicas. Dice, Dios es amor. Jesús lo dejó muy claro. Amaba a la gente que la sociedad escupía. Abrazó a los niños. Invitó a los despreciados cobradores de impuestos a seguirlo. Compartir el amor de Dios con prostitutas era más importante para él que su reputación. No le avergonzó. Y se inclinó, y levantó, y perdonó. Y en esto Jesús es la encarnación perfecta del amor de su Padre, porque fue Dios quien dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué precioso, ¿verdad que sí? Miren, chulería es Dios. Precioso, un carácter brutal, ¿verdad? No se compara nada, ¿verdad? De la maldad, ¿verdad? Del hombre. Así que, siendo un Dios de amor en esencia, desarrolla un plan para perdonar y reconciliar y atraernos otra vez a sí mismo. Toma forma de hombre, entra en la cultura humana y no estamos hablando de una cultura. Él se hizo lo que fuera que había que hacerse donde quiera que él tenía que ir, ¿verdad? Con los romanos, con los griegos, con los, ¿verdad? Él se hacía parte de lo que cada cultura era. Se hizo pobre, nació en un pesebre sobre madera y paja y tierra, donde las vacas hacían sus excrementos y los animales. Él sabe lo que es pobreza. Y amaba a los pobres también. Consumó el plan del perdón en carne propia y eso nos libera de que el pecado tenga dominio sobre nosotros. Ya el pecado no nos domina. Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ya no somos esclavos, tenemos el poder de decidir si pecamos o no pecamos, si fallamos o no fallamos. Y estableció también otra cosa, además de librarnos del pecado, estableció un veredicto desde el tribunal celestial de que la muerte eterna ya no tiene poder sobre nosotros. Se acabó. Aquella muerte que ocurrió a través de Adán, que nos expulsó y que nos conllevábamos la condena, que íbamos a ser, ¿verdad?, muertos espirituales, además de nuestra muerte física, eso se muere también, termina allí. Y promete y cumple una vida en abundancia. Yo no sé por qué ustedes no están aplaudiendo. Gloria a Jesús. Un carácter que firmemente expresó a través de la eternidad, a través de todos los tiempos y a través de sus profetas cosas como esta. Vengan. A través del profeta Isaías dice, vengan. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y entonces proclama a viva voz el resultado de esa liberación. Están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Y esas son las buenas nuevas del perdón de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dile gracias, Señor. Entonces, ¿cómo nosotros aceptamos la semilla del perdón? ¿Verdad? Primeramente, ¿de qué somos perdonados? Somos perdonados del pecado.
A veces pensamos en el pecado como una cosa que hice, ¿verdad? Pero realmente el pecado es la manifestación del poder de las fuerzas de la muerte en diferentes formas y acciones. El reino de Dios dijimos que es un reino de Dios santo, ¿verdad? Puro. Cuando esa manifestación de las fuerzas de la muerte tratan de entrar a la familia del reino de Dios y a la comunidad de Dios, provocan rebelión contra el rey. ¿Entienden eso? Ese pecado, ¿verdad?, conduce al ser humano a rebelarse, daña a la comunidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, y forma un motín físico y espiritual. O sea, lo que nosotros estamos viendo día a día en las noticias es un motín físico. Es una violencia sin precedentes. Prácticamente casi ya ni le gusta a uno mirar las noticias, ¿verdad? Porque eso es continuo y diferentes modalidades, y cada vez el diablo poniendo más pensamientos de una forma negativa y elaborando esa violencia y elaborando ese pecado, y cada vez son cosas que tú dices, jamás se me hubiera pensado a mí hacer una barbaridad como esa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor se enfriará porque la maldad se habrá multiplicado. Si Dios no nos hubiera perdonado, ¿qué hubiera pasado, verdad? La falta de perdón mantendría el estado original después de haber pecado, que es la condenación, la atadura del pecado y la muerte, ¿verdad? No hubiera pasado nada, no hubiéramos quedado en la misma condición. Así que ese sería nuestro estado si Dios no hubiera manifestado y cumplido su plan de salvación. Pero eso no fue así. Su apasionado y loco amor por volver a traernos a sí mismo lo llevó a cumplir en Cristo el plan del perdón. El Salmo 130 del 3 al 4 dice el salmista: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ese perdón de Dios nos lleva a nosotros a todo el tiempo vivir en una reverencia continua por haber Él tomado el paso, siendo nosotros los que pecamos. Él es quien toma el paso de perdonar y nos atrae a nosotros hacia Él mismo. ¿Cómo yo acepto su semilla del perdón? Porque yo no puedo hacer nada para reconciliarme con Dios, ni puedo hacer nada para pagarlo. Solamente puedo mirar su plan, su propósito y su invitación y decir sí o no. Dice aquí en Isaías 43, 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Fíjense que eso fue el profeta Isaías cientos de años atrás. ¿Y por qué el Señor dice ya está sucediendo como si fuera ahora mismo, como si fuera hoy? Se parece al verso del Nuevo Testamento que dice, por eso te digo, hoy es el día de salvación. Mientras el Señor no haya regresado a recoger a su pueblo y mientras nosotros no nos hayamos muerto físicamente, ese plan y esa sangre y ese perdón sigue vigente. Hoy para ti, si estás aquí, ¿verdad?, que no has conocido al Señor, o si nos estás viendo a través de internet, hoy esa sangre y ese perdón todavía está vigente. Y Él abre un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y como dice Primera de Pedro 1, 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Gloria a Jesús. Vamos a darle otro aplauso al Señor. Aleluya.
Así que ese perdón es gratis, es inmerecido y es impagable. ¿Cómo sembramos la semilla del perdón de Dios que nosotros ya recibimos? ¿Cuántos de ustedes no solamente la recibieron, sino que se abrazaron a la semilla del perdón para siempre? Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan 20:23, cuando nosotros vamos a repartir esa semilla a los que todavía faltan, porque yo me imagino que aquí nosotros tenemos hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos, hermanas, padres, madres, que todavía no han venido a los pies del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros todavía falta familia por llegar a los pies del Señor? ¿Y cuántos anhelan y desean y quisieran imaginarse a cada uno de los miembros de su familia en el reino de los cielos y decir, vencimos? Y poder decir, como dijo Jesucristo, no perdí ni uno. Si tú le sirves a Cristo, Dios nos quiere a nosotros de rodillas orando por los que faltan de nuestra familia. Tú eres quien intercedes por esas personas para que Dios envíe su Espíritu Santo y sean alumbrados y puedan venir a los pies del Señor. Así que siéntete responsable que cuando volvamos al Señor no se nos haya quedado ni uno solo. Amén. Gloria a Jesús. Y dice, miren qué tremendo esto que Jesucristo les comparte a los apóstoles. En Juan 20:23 dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y no es que nosotros tenemos el rol de Jesucristo, es que Él ya había dicho en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo. El que no será condenado, ¿verdad que sí? Así que hay dos tipos de respuesta cuando nosotros lanzamos esa semilla del evangelio, de las buenas nuevas del perdón. Una, la persona que acepta, que en confianza le podemos decir, ¿sabes qué? Tus pecados fueron perdonados y tu nombre está escrito en el libro de la vida del Señor. Pero también está la persona que no lo acepta, que lamentablemente no van a recibir el perdón de Dios porque no lo aceptaron. Amén. Y por eso necesitamos seguir orando. Para regar esa semilla del perdón de Dios, también nosotros debemos demostrar que nosotros vivimos en el perdón eterno de Dios. No hay manera que nosotros, como uno de los principios, ¿verdad?, de la iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera, que nosotros encarnemos. Nosotros tenemos que encarnar el perdón de Dios. Y no hay manera que nosotros encarnemos el perdón de Dios si vivimos distanciados de nuestros vecinos. Si nuestros vecinos escuchan situaciones en nuestro hogar que no dan testimonio de reconciliación, de amor, de amistad, de armonía, de paz. No hay manera. Si nuestros compañeros de trabajo no confían en nosotros y nos señalan porque somos los primeros que llegamos tarde, o los primeros que procrastinamos, o los primeros que no inspiramos a nadie, o los primeros que nos vamos en contra de todo lo que dice nuestro patrono, o los primeros que estamos negativos, ¿verdad? O en la universidad, somos los primeros que nos vamos de janga a los sitios que no debemos ir a hacer las cosas que no debemos hacer. Si nosotros no vivimos en ese perdón de Dios, mejor no lo digamos, no hagas nada. Porque estás manchando el nombre del Rey de Reyes. Porque como Él no se ve, es fácil hablar de los que no están, ¿verdad que sí? De los que no están presentes, que no se pueden defender. Es fácil pasarle la culpa a ellos. Y la gente lo que hace es señalar a Dios por causa de nuestra conducta, de lo que ven. Así que el perdón, cuando nosotros tiramos la semilla, debe ir acompañado de un testimonio de vida abundante. Y por último, ¿cómo nosotros, como familia lavada por la sangre de Jesucristo, vivimos en la comunidad de su reino en perdón? Jesús le explica a los discípulos que serían ofendidos, decepcionados, traicionados por gente, ¿verdad?, que eran muy cerca de ellos. Si buscamos Lucas 17, Jesús está hablando con los apóstoles, está teniendo una conversación con ellos, ¿verdad?
Y habían pasado una serie de cosas entre ellos mismos. Y ustedes saben que ellos siempre estaban juntos. Ellos estaban juntos cuando comían, juntos por la noche, juntos cuando Jesús sanaba, juntos cuando Jesús hablaba de las parábolas de las bienaventuranzas. Ellos estaban todo el tiempo juntos, así que eran close, ¿verdad? Eran bien unidos. Y dice aquí en Lucas 17:1, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Está diciendo, van a tener tropiezo. Y les estaba hablando a ellos, que son hermanos, ¿verdad?, en Cristo. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Esos ayes del Señor no son, ¿verdad?, son de disciplina. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Él no quiere, le está diciendo, entre ustedes no deben ser de ocasión de tropiezo, ¿verdad? A veces nosotros le somos de tropiezo a los hermanos, hasta en cosas tan sencillas como es la personalidad, ¿verdad? Hay personas que son más tímidas, pues no le seamos de tropiezo a ellos poniéndolos on the spot, ¿verdad? Poniéndolos a hacer cosas públicas porque ellos son tímidos. Respetemos. Hay hermanos, ¿verdad?, que son un poco más sensibles en términos de broma. Pues no bromeemos con ese hermano, ¿verdad? Porque ese hermano es más sensible. Tan bueno Jesús, ¿verdad?, cuando con cada uno de los apóstoles, Él usó lo que ellos tenían. Él no los forzó a hacer algo diferente a lo que ellos eran. El único propósito era el reino de los cielos, ¿verdad que sí? Pero a Pedro le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Le habló en su idioma, ¿verdad? Muchas veces nosotros tratamos de encajonar a todo el mundo a nuestro estilo y nuestra personalidad, y eso nada más crea situaciones en el pueblo del Señor. Y entonces él sigue diciendo, Jesús, conociendo cómo estaban, ya ellos habían empezado a maquinar entre ellos mismos. Ajá, aquí entre nosotros puede haber alguien que está haciendo caer, que se vaya buscando la soga para majarse la piedra de molino, ¿verdad que sí? Ya estaban entre ellos maquinando y analizando lo que Jesús acababa de decir. Y Jesús, como sabe, Dios al fin sabe lo que nosotros pensamos, le dice, y si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y yo me imagino entre ellos, sí, pero perdonarlo ¿cuándo, verdad? Porque siempre están diciendo cosas y siempre están haciendo cosas que no son. Y Jesús continúa diciendo, aun si peca contra ti 7 veces en un día. Y un día hábil era de 8 horas. 7 veces en 8 horas. No era como que, una y ya se acabó, sale de mi reino. O a la tercera va la vencida. No, 7 veces al día, no, eso es un abuso, no. Y él le dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, hoy día dirían, mala mía. Perdónalo. Perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. 7 veces aumenta mi fe. Así que realmente, ¿verdad? Perdonar es cuestión de fe. ¿Dónde viene la fe? Donde cualquiera de los pecados que un hermano o una ofensa que un hermano cometa contra nosotros nunca va a ser más grande que la condenación que había sobre nosotros y Dios la perdonó. Nunca va a superar el pecado mío y mi mal corazón y mi forma de ser. Nunca será mayor. Al punto que Cristo tuvo que pagar con su vida y era impagable.
¿Cómo perdonamos? ¿Por qué se me hace tan difícil perdonar? No puedo regar esa semilla porque no nos comparamos con el perdón de Dios, con lo que nosotros cometimos para que Dios nos perdonara. Y me dio gracia cuando encuentro en Psychology Online de España, ellos ponen como ¿verdad? Que ellos establecieron que a veces el perdón parece un acto que va más allá de lo humano. Claro, Pepe. Se necesita el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En nosotros, clamor y oración y un corazón transparente de parte de nosotros para decir, Señor, ¿sabes qué? No puedo. Mira lo que me hizo, mira lo que me pasó. Me sentí de esta manera, me pasó esto, ahora cómo yo voy a resolver esto otro, porque esto me crea un efecto de dominó y me afecta en esta manera, ¿verdad? Así que Dios quiere que le hablemos a sí mismo, transparente, y lo dejemos allí. No nos llevemos esa oración y le oremos a la hermana y al hermano sobre lo que hizo aquel varón o aquella hermana, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros llevemos la oración que ya le dijimos a Él sobre nuestro perdonar a otras personas. Porque lo que hacemos entonces es manchar al hermano por quien Cristo vertió su sangre también. Cuando pasamos por circunstancias bien dolorosas, nuestra capacidad de perdonar se frustra. Y yo sé que puedo mencionar entre las cosas que les voy a mencionar aspectos que nos van a abrir algunas heridas a nosotros, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros sepamos que Dios sabe de esto. Dios sabe de procesos dolorosos en nuestra vida donde ha habido ausencia de uno o ambos padres. Donde nos comparábamos con otros niños que sí tenían a sus padres, ¿verdad? Y hay niños que llegan solos a la escuela, que están solos, que van a las universidades solos, que varoncitos que no tienen un papá donde puedan decirle, papi, aconséjame sobre esto. O una niña que no tiene una madre presente o presente en el corazón, porque esa es otra, ¿verdad? Decirle, mami, ¿cómo yo manejo esta situación? ¿Verdad? Eso no solamente prácticamente casi ni existe, ¿verdad? Son muy pocos los padres que dedican tiempo a escuchar y a poner su corazón donde está el corazón de sus hijos y ayudarles y darle un buen consejo. Padres abusivos, amigos que te traicionaron, personas en quien tú pusiste una confianza tremenda y fuiste traicionado. El joven o la joven que fue flocheado después que se había enamorado y se había ilusionado, ya tenía planes y ya estaba soñando. Y te dicen, no, yo no siento nada por ti, no quiero nada más por ti. El bullying en las escuelas, la amiga que después de muchos años de amiga, ya no somos amigas y ahora descubre, ¿verdad?, tu debilidad. Padres que no le importa lo que yo haga, nunca están satisfechos, siempre me están criticando por más pequeño que sea lo que yo hago. Eso para mí fue un esfuerzo mayor, sin embargo mi papá todavía y mi mamá no están satisfechos con lo que yo hice. Violencia en el hogar, sentirnos discriminados, calumnias, mentiras, falta de respeto, humillación, hipocresía. Hasta yo diría, Señor, aumenta mi fe. Y esas son heridas, ¿verdad? Que nosotros pensamos que un día Cristo nos limpió de pecado y nos libertó, pero porque las recordamos todavía están vivas y no es correcto. Cuando Él toma todas esas heridas y todo nuestro pasado, dice la palabra del Señor que lo sepulta en el fondo de la mar y ya para Él no existe. Si nosotros lo recordamos es para nosotros glorificar a Dios de donde Él nos sacó. Si Dios te sacó a ti de toda esa basura, dale un aplauso. Aleluya. Dentro de la comunidad, y con esto termino, de la familia del Señor, a mí me gustó mucho una parábola que Jesucristo utilizó con sus apóstoles, ¿verdad? Sobre dónde nace la semilla del perdón, quién la da y por qué dentro de la familia nosotros no somos quienes para quitarla y que debemos hacer lo mismo. Y está en Mateo 18, del 21 al 35, eso lo pueden leer después. Es la parábola del siervo despiadado.
Y quisiera en esta etapa, según voy cubriendo 3 puntitos bien breves, que nos detengamos en cada uno de esos aspectos y hagamos un momentito de introspección. Porque la palabra de Dios hay que practicarla. Si no la practicamos, no hemos hecho nada. Hay un rey que tenía un siervo. Y ese siervo tenía una deuda tan y tan grande que no podía pagarla. Eso es un quiebra type de las de deuda. No podía. No, en toda su vida no hubiera podido pagarla. Me gustaría que en este momento pensemos que Dios te perdonó y aún te perdona a ti, que eres su siervo. ¿Alguna situación que tú hayas estado envuelto en el pasado? ¿Alguna situación presente? ¿Alguna situación en tu hogar? Que tú hayas hecho algo que violenta y que rechaza y que repudie la sangre de Cristo. Porque cada vez que nosotros volvemos a pecar a conciencia, estamos menospreciando esa sangre. Cada vez que en vez de tomar la decisión de hacer lo que dice en los principios de la palabra de Dios, hacemos lo contrario, nos rebelamos contra el reino. Esa deuda el rey la pagó y ya no debes nada. Gloria a Dios. Más tarde, ese mismo siervo se encuentra con otro consiervo del rey y se negó a perdonar la pequeña deuda del otro hombre. Este otro hombre, ¿verdad? Este siervo se encuentra con otro hombre y ese hombre tenía una pequeñita deuda que la podía pagar, ¿verdad? Pero él decidió no perdonarla. Y aquí quisiera invitarlos a pensar, ¿qué deuda más pequeña que el pecado que Dios te perdonó, aún tú no has podido perdonar? Próximo que sucede es que el rey escucha acerca de todo esto. ¿Por qué el rey se entera? Salmo 139, de 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Y Jeremías 23, 24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. Todo está expuesto. Y como resultado de haber visto el corazón de este siervo a quien él le perdonó todo y no dejó nada sin perdonar, emite desde su trono un veredicto. Remuevan el perdón que yo le había dado, devuélvanle la deuda. Esto es tremendo, amados. Así también, le termina Jesucristo diciéndole a sus discípulos, así también el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos. Y no solo Jesucristo hace eso, sino que nos deja una herramienta para que no se nos olvide que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Estamos excluidos del plan de perdón y salvación de Él. Y lo hace a través de la oración modelo del Padre Nuestro en Mateo 6:12, que dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. La familia del reino de Dios. En esta familia, nosotros entramos porque aceptamos la semillita del perdón. Pero ahora lo que ocurre dentro de esta familia es que se cosecha, florece, se empiezan a ver los frutos de ese perdón, ¿verdad? Y dentro de ese reino Dios no quiere a nadie rebelándose contra esa cosecha del perdón. Dios quiere que ese perdón sea continuo y nos conviene a nosotros para que cuando nos arrodillemos a orar o cuando traigamos nuestra ofrenda, Dios la reciba. Porque si no, la palabra del Señor dice que no, que eso no va a ocurrir. Así que si no estás cosechando el perdón eterno de Dios dentro de esta comunidad, recuerda esto, ¿verdad? Que no queremos que Dios en ningún momento nos diga, ¿sabes qué? No te puedo perdonar. No me traigas tu ofrenda nada más.
queremos poder seguir ofrendando y poder seguir cosechando. Yo quisiera aclararles, ¿verdad?, que perdonar no significa mantenernos en una relación abusiva y de peligro para nuestra vida o para nuestros pequeños o nuestra familia. Eso no es. Jesucristo mismo se encontró con situaciones que dice y huyó, ¿verdad? Y se desapareció entre ellos, ¿verdad? Jesús también se fue porque no era su tiempo tampoco, ¿verdad? Así que no es que nos quedemos, ¿verdad?, que nos dejemos pisotear ni nos dejemos escupir, etcétera, etcétera. Hay momentos que nosotros tenemos que decir a una persona, ¿sabes qué? Tú no me edificas. O sea, esto es una relación tóxica. Esto es una relación dolorosa. Tú persistes en ofender, yo te sigo perdonando, pero no puedo estar contigo porque me haces daño, ¿verdad? Y eso vale también. Pero lo importante es que nunca, que en esa relación que tenemos con esa persona, ¿verdad?, tóxica, que nunca nosotros seamos frenados de no servirle cuando tiene una necesidad. Que nosotros nunca seamos frenados de orar y decirle, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine a esta hermanita, a este hermanito, Padre, para que pueda entrar en el perdón tuyo. A lo mejor es que está bien herido por algunas situaciones, tiene unas marcas profundas, que tu Espíritu Santo penetre en esas marcas profundas y sea restaurada o restaurado. Así que perdonar conlleva una decisión. En resumen, la semilla del perdón se recibe de Dios, pero también se recibe de nosotros cuando la compartimos y la sembramos continuamente, porque esas son las buenas nuevas de salvación de Dios. Y aplica también dentro de la eternidad del plan de Dios, de ese perdón dentro de la misma congregación. Vivamos en ese perdón por la gracia de Dios y demos en abundancia lo que Él nos dio en abundancia. Si en la iglesia hay alguien que aún no ha conocido, no ha recibido esa semilla de perdón y esa vida abundante, yo te quiero explicar que esa vida abundante no es solamente cosas físicas. Una vida abundante es una vida libre de esclavitud, de vicios, de cosas, de problemas, de complejos, de inseguridades. Es una vida libre para ser quien Dios te creó ser, para que cumplas su propósito con inspiración. La vida abundante es una vida en reposo en medio de tanta ansiedad. Es una vida que Dios te suple lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Es una vida fortalecida en medio de las dificultades y las pruebas. Es una vida que cuando tú te arrodillas y tú le dices a Dios, guíame, Él te ilumina el camino y te enseña por dónde caminar y vives una vida en paz y en regocijo y viendo las cosas hasta invisibles que Dios hace y las celebramos. Amén. Así que si quisieras esa semilla, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Señor, aquí estoy, te escuché y te recibo la semilla del perdón en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y deseo vivir para ti la vida abundante que tú me has prometido. Si hiciste esta oración conmigo, ya estás en internet o si estás aquí en la casa, te queremos invitar a que nos llames, que te comuniques con nosotros. Queremos conocerte. Puedes llamarnos al 787-463-2463, 787-463-2463 y cuéntanos que recibiste la semilla y quieres aprender más. Aquí nosotros tenemos una familia. Esto es un lugar para ti donde vas a recibir sanidad y vas a experimentar la vida abundante del Señor. Dios te bendiga.